Ya estamos viviendo la primavera en pleno y bien lo sabes tú, Camichures, las complicaciones respiratorias que trae esta época, pero también hay complicaciones cutáneas en nuestra piel y por eso queremos hablar con Jorge Monarde, médico dermatólogo que está con nosotros acá para enseñarnos sobre este problema que va apareciendo de repente con el paso de los años. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también contentos de tenerlo por acá. Sabéis que he andado poco alérgica. ¿En serio? Yo no quiero, voy a tocar madera. Porque Buena. capaz que me pasa, ahora que lo dije, si siempre pasa... Mejor uno sistema inmune. Uno lo verbaliza Así es. y llega la alergia. Pero lo que sí pasa también en esta época, bien lo decía Luis Doc, es que quizás en primavera pueden o aparecer o empeorar algunas de las afecciones de nuestra piel. Entre ellas, ¿cuáles, por ejemplo? Mira, principalmente, bueno, las alergias en general vienen del mismo origen, eso es importante entenderlo y ahí tú vas a entender que va todo junto. En el fondo, cuando en el fondo nos formamos como fetos, las capas están divididas en tres sectores y el sector que forma la parte nasal, la parte pulmonar y la parte cutánea tienen el mismo origen. Por lo tanto, generalmente las personas tienen las alergias mezcladas. Sí. O sea, el que tiene un poco de rinitis, a veces es un poquito asmático, o el que es asmático tiene en piel o cosas de ese tipo. Sí. Entonces, o pasa por momentos de repente. Por ejemplo, tiene problemas a la piel y a veces rinitis. Entonces, ahí uno entiende por qué los medicamentos que te puede dar un broncopulmonar o un otorrino de repente se coinciden en algunos tipos con los del dermatólogo. ¿Ya? Entonces, van como en la misma línea. ¿Ya? Doctor, y como decía Camila, que afortunadamente no está presentando todavía estos síntomas, ¿significa que tiene un mejor sistema inmune, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso? Hay personas que a lo mejor una primavera no les podrá dar una alergia o un problema cutáneo, otras sí. ¿Cómo funciona ahí con nuestro sistema inmune? A ver, en general no se habla de que tengas un buen sistema o un mal sistema, sino que el sistema en el fondo funciona para determinadas cosas y en el fondo las alergias es un exceso en el fondo de este sistema que nos protege. En el fondo se supone que este sistema inmunológico está definido para poder detectar algo que nos pudiera hacer mal y entonces el cuerpo va a tratar de defenderse y se va a defender produciendo un bloqueo, produciendo secreciones. Esas secreciones son las que vamos a sentir en la nariz o las que vamos a sentir en la garganta o eventualmente la piel se nos va a inflamar como un método de defensa. Lo mismo que pasa con la fiebre, que la fiebre es para defenderse, esta defensa de repente nos incomoda o nos hace mal cuando es demasiada. Entonces los mecanismos que regulan esto son los que de repente no están bien definidos. Entonces como que exageran la respuesta a algo que en realidad no debería ser tan potente. Como dices tú, puede ser que un año de repente no tengas. Ya, ahora las alergias también se exacerban nuevamente con nuestra famosa amiga, el estrés. Sí. Entonces tú puedes en el fondo un año estar muy sometido a estrés y entonces ese año vas a tener mucha rinitis, por ejemplo, o mucha alergia cutánea. Pero el otro año estás mejor y puede ser que eso sea casi nada. Mira, o no tengas. Qué bueno. ¿Ya? Va increíblemente definido con eso. Mira, a lo mejor, estás relajada. así. Vaya a saber uno. Ah. Ahora, por ejemplo, la dermatitis entiendo que en primavera no anda muy bien. ¿Por qué? Ya, porque en el fondo estas personas generalmente tienen una piel más delicada y los cambios estacionales, ya sea el aumento de la luz solar o el hecho de que hay más polvo o más polen o más ácaros producto de este cambio entre la humedad y la temperatura, porque en el fondo si hay mucho frío no hay tanto ácaro. El ácaro en el fondo se forma cuando tú combinas un poco de humedad con calor. Está tibiecita ahí. Claro, y ahí brotan. ¿Ya? Por eso cuando estamos en invierno, de las recomendaciones es no exagerar con la calefacción, para que no crees este ambiente propicio para la proliferación de más ácaros. Y entonces ocurre este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esas dermatitis se exacerban generalmente en primavera o verano. Y a quien padece obviamente algún tipo de alergia cutánea, sabe más o menos a lo que debe ir poniendo la atención. Pero para los que por primera vez a lo mejor este año van a empezar con algún síntoma, ¿a qué deben estar atentos? Mira, en general casi todas las alergias van a ir acompañadas de prurito, de picazón. ¿Ya? Eso es como fácil darse cuenta. Esta picazón en general va a ser constante. ¿Ya? No es que, por ejemplo, como que de repente estemos en el día a día y nos pique un poquito el hombro, eso es parte de la vida, es así. Pero cuando esto se vuelve constante, ya tienes que estar pensando en que estás frente a una alergia. Si esta alergia se da en zonas determinadas, nos va a orientar a nosotros para saber de qué se trata. Entonces, por ejemplo, si está, lógicamente el paciente siempre te va a ir dando la respuesta del diagnóstico. En el fondo el paciente te dice lo que él tiene y ahí uno en realidad le coloca el nombre a lo que te está diciendo. Entonces, te dice, por ejemplo,
estuve el fin de semana en el campo, estuve con manga corta y tuve una reacción en los antebrazos, en el escote, y en general estamos frente a una reacción lumínica que la gente le llama comúnmente alergia al sol. ¿Ya? Pero esto se da en general en fototipos 1 y 2 más frecuentemente, o sea, personas más blancas. En general los morenos tenemos menos reacciones a esto. ¿Ya? Entonces también tiene que ver también con nuestro tipo de población. Si en nuestra población predominamos los morenos, no hay tanta alergia al sol como por ejemplo, en poblaciones más escandinavas, más del norte de Europa, donde ahí sí se ve mucho. ¿Y ahí dónde aparece esta alergia? Estas alergias al sol son siempre en lugares expuestos al sol. Entonces siempre lo más frecuente es antebrazo, escote, dorso del cuello y a veces tercio superior de la espalda, dependiendo de la ropa que utilicen, sobre todo ustedes que ocupan ropa más escotada. Ya, ¿y qué pasa con el sudor? ¿Puede provocar alergia en una persona? Sí. Efectivamente, dependiendo de tu pH y de repente de tu tipo de piel, puede provocar estas alergias. Estas alergias no son en general tan intensas, normalmente son leves. Se da mucho en los bebés. Los bebés siempre consultan, los papás traen a los bebés, los traen súper abrigados, estamos en pleno enero y lo traen pero con 10 capas de ropa. Los papás andan en short y polera. ¿Y la guagua? Y la guagua abrigadísima, roja, y te la traen porque tiene granitos en el cuerpo. Granitos. Claro, aparecen como puntitos, bueno, en medicina se llaman micropápulas, es el nombre médico, pero en el fondo son los granitos, y estos granitos si son rojos, nosotros le agregamos la palabra eritematosa. Si no son rojos, son color piel. ¿Ya? Entonces estos granitos que uno los siente en la piel a veces provocan prurito, dependiendo de la cantidad. Y esto también se da en adultos, no se da solo en niños, pero es más frecuente en niños. Sí, en adultos se da. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Qué brutal. Sí, en algún momento estuve en un lugar de mucho calor al que no estoy acostumbrada y me apareció, fíjate, esta alergia. Sí. Me sentía como una boba. Bueno, también las personas que a lo mejor tienen un sobrepeso, en los pliegues también va apareciendo. Eso es por maceración, sí. Es porque en el fondo la piel con piel toca, es muy frecuente en personas obesas, sobre todo o en las personas, por ejemplo, en las mujeres que tienen mamas muy prominentes. Entonces comienza con estas reacciones en los pliegues y esas se llaman intértrigos. ¿Ya? Y estas pueden con hongo o sin hongo, no es que todo sea hongo, eso es otra cosa, y la gente siempre piensa que todo lo que aparece es hongo. ¿Y eso aumenta en esta época? Puede aumentar dependiendo, porque lo que pasa es que muchas veces se da que la persona ya sabe que va para allá, entonces como que toma las medidas del caso, usa ropa de algodón, usa ropa más holgada. Yo siempre les digo que deben ajustar la ropa al tipo de piel de ellos. Entonces, por ejemplo, ayer, a propósito, me tocó un adolescente que consultaba porque tenía acné, lo típico acné, pero además él se queja de que tiene mucha sudoración. Y obviamente tiene que regular la cantidad de ropa que ocupa independientemente de que sus papás tengan frío. La calidad también. Claro, la calidad también influye en general, pero sobre todo la cantidad. Entonces de repente vienen súper abrigados, se quejan de que transpiran y no regulan el tipo de zapatos, los calcetines y cosas así. Y usted lo sabe muy bien de temperatura, porque invierno, verano viene con polera usted, doctor. Preguntarle, claro, tenemos esta, entre comillas, alergia al sol que tiene que ver con la exposición que tenemos obviamente a los rayos del sol, lo que se ve. Pero ¿se puede generar alguna alergia en la zona que no se ve, por ejemplo, con un contacto, no sé, pensando en los que le tienen alergia a los aromos, por ejemplo, que lo respiran y les da alergia? En el caso del resto del cuerpo, que no tiene contacto a lo mejor con un patógeno, ¿puede generar también algún problema? Sí, pueden haber, hay cierto, bueno, uno siempre trata de hablar en estos programas de las alergias más frecuentes. Existen otro tipo de reacciones alérgicas que se llaman urticarias, que esas pueden aparecer en lugares que no están expuestos al sol, o reacciones alérgicas en las cuales tú inhalas algo o consumes algo y ahí obviamente va a aparecer en zonas que no son habituales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguna vez creo que les mencioné sobre las alergias a los alimentos, que es una consulta muy frecuente, o a los medicamentos. Las alergias en general producidos por eso directamente, normalmente comienzan alrededor de la boca y se extienden. Entonces, si una persona tiene una alergia en la mano, es difícil que haya sido justo porque comió algo, justo si solo ahí. Ahora, puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. O sea, justo le iba a contar que no conozco el caso de una persona muy cercana que tiene una alergia alimentaria y que, claro, si come algo de paprika o de pimentón, porque esa es su alergia, le empiezan a picar las manos, las palmas de las manos y los pies también, las plantas de los pies. Eso es bien infrecuente. Es infrecuente, pero mi pobre a mí, todo le pasa. Pobre. ¿Y hizo un test? Sí, no, sí, ya está. Totalmente diagnosticada al respecto. Ahora, doctor, con respecto a las alergias de la piel asociados también a esta época del año, hay algunas patologías que se pueden también ver un poquito afectadas por la exposición al sol, entiendo, como es la rosácea. Sí.
y también a quienes padecen y padecemos de acné. Sí, porque existía esa creencia de que, tienes espinillitas, ponte al sol para que se te sequen. Y ya sabemos que todos no. Todos hicimos eso. Todos caímos en ese error. Sí. Todo mancha la cara. Sí. A ver, el efecto del sol tiene un efecto antiinflamatorio, ¿ya? De hecho, nosotros usamos en ciertos tratamientos algunos rayos solares de cierta onda, porque en el fondo hay máquinas que pueden sacar, como dividir los rayos del sol, y tiene un efecto antiinflamatorio. Se ocupa en otras enfermedades. Alguna vez, no sé si lo conversamos, de un tratamiento que se llama fototerapia, ¿ya? Pero eso es algo súper específico, es regulado, va con dosis, es por minutos, etc. Lo que ocurre en la práctica diaria es que la exposición al sol en periodos cortos puede actuar como antiinflamatorio. Por eso es que producía una mejoría leve del acné. Entonces, por eso es verdad que uno sentía que el acné disminuía un poco en verano. Y además, como el acné sabemos ahora que está muy relacionado con el estrés, en el verano bajaba el estrés porque estaba todo el día de vacaciones. Entonces, obviamente, todas esas dos cosas ayudaban. Pero sí empeora las manchas y empeora todo el resto. Ahora, me preguntaste con la rosácea. La rosácea sí es impresionante la cantidad de pacientes que consultan en esta época. Personas que por primera vez están con molestia o que toda la vida han sido rosadas, como un pequeño eritema, como un rubor que incluso les gustaba, pero ahora ya se vuelve rojo intenso o viene rojo con espinillas, con puntitos rojos que son estas pápulas que les mencioné. Y entonces, claro, ahí obviamente tienen que hacer tratamiento y ellas dicen, no, si yo hace tiempo que sentía como que a veces me pasaba, pero ahora fue muy fuerte. Ahora esto, para que se hagan una idea, en este momento de 20 mujeres que consultan, 10 vienen por eso. ¿Ya? Así de marcado la cantidad de mujeres que consultan por rosácea en esta fecha. Doctor, bueno, finalmente junto con agradecerle, sabemos que la automedicación es algo que hay que erradicar de nuestro país, de nuestra cultura generalmente. Y claro, se va a acudir cuando hay problemas cutáneos de lo que sea a estos ungüentos que mayormente tienen corticoides, si no me equivoco. ¿Qué pasa con la automedicación a la hora de identificar alguna picazón o algo, algún prurito? Ya, a ver, en general la automedicación es mala, obviamente, pero también el acceso a la medicina es muy caro y a veces también no hay un tema de dinero y un tema de cantidad de horas, por lo tanto tampoco es que las personas puedan libremente acudir. Por lo tanto hay cosas que sí se pueden hacer. Todas las medidas de barrera, obviamente que lo hemos conversado, son gratuitas, por lo tanto insistir, así como les insistí en el invierno que la gente en general en Concepción es mala para usar gorro, en verano también son malos para usar jockey, sombrero, etc. Entonces, recomendar en general que las personas, sobre todo las que son más blancas o las que están mucho rato al sol, acostumbrarse a usar un sombrero o un jockey, sobre todo, por ejemplo, los hombres que ya están con pérdida del cabello, es súper importante que lo hagan, las gafas y obviamente la ropa adecuada que tú puedas estar dependiendo de la situación. Entonces, si en el fondo vas a ir a un paseo, tratar de no usar ropa tan escotada o si quieres andar así, ojalá ir con algo encima, cosa de que en el periodo de sol estés cubierto y después 5 o 6 de la tarde ya te puedas sacar más cantidad de ropa y como estos famosos sunset que comienzan ya en esta época. Sí. Con respecto a la automedicación, la verdad que hay cosas que no hacen mal, ¿ya? No es malo tener un antialérgico, la verdad que en general se venden sin receta, lo puedes usar, puedes prevenir un poco esto tomando antialérgico, entre comillas, automedicado, pero no te va a ocurrir nada mal. Obviamente, preguntar cuál es la dosis, no tomarte 20 porque no sirve. Entonces, siempre es uno diario o uno previo a la exposición. Puedes usar cremas protectoras, que son estas cremas reparadoras de la piel. Generalmente van con un apellido que se llama Baume, o vienen directamente bien escrito crema reparadora de la piel, etcétera, y obviamente están toda la variedad de precios. Y luego vienen obviamente los protectores solares, que en general deben decir 50. Sí. Las personas todavía me siguen preguntando si hay 50 o más. No pero existe. hemos aprendido. Hasta 50 y ese es como el máximo. No es por eso, es porque en el fondo la publicidad cuando era 100 era falsa. Ya, entonces en el fondo, a ver, en estricto rigor debería ser 30-35. ¿Ya? Pero se negoció con la industria que fuera 30 y 50. ¿Ya? Pero más o menos para que se hagan la idea de la protección, es 30 y 35. Doctor, le queremos agradecer por esta conversación, por supuesto. Siempre sus recomendaciones nos sirven muchísimo para enfrentar esta nueva temporada. Gracias. Nada, a ustedes por la invitación. Y de inmediato nos